Bueno, señores, entonces hoy vamos a empezar a construir el sistema de la escuela de natación. Entonces aquí tenemos el documento de requerimientos que ya yo se los comparto ahí en el canal, ya también se los mandé al correo, y normalmente esto es lo que uno se enfrenta, con una lista, unos deseos del cliente, que él ha hecho las cosas lo mejor que pueda y de pronto los ha hecho de cierta forma desordenados, o sea, los datos no están normalizados, no tienen control, y lo que vamos a empezar es a darle control. Luego de hacer nuestro análisis, por aquí tengo unas foticos de lo que hicimos, llegamos a estas, sacamos como estas conclusiones, que íbamos a tener diferentes tipos de usuarios, usuarios aspirantes, usuarios estudiantes, usuarios tutores, y que también íbamos a tener usuarios profesores, aunque aquí no tengamos la flechita, que también íbamos a manejar recintos, los recintos iban a manejar localidades, que son los carriles de las piscinas, tenemos los horarios están relacionados con los recintos, con las localidades, perdón, y tenemos cursos, en los cursos los tenemos asociados con unos niveles, y también los cursos los tenemos asociados con unos estudiantes. A un estudiante también le vamos a relacionar unas notas, y vamos a tener todo lo gestión de pagos. Vamos a manejar correos automáticos de recordatorios de pago, intereses por mora, descuentos por pronto pago y descuentos por grupo. Bueno, ese descuentos por grupo si no lo estamos tomando en cuenta en el modelo de datos. Ahora, en reportes tenemos listado de estudiantes, ingresos de mes, egresos de mes, de cuentas pendientes y deudas pendientes. Más o menos de todo el análisis que hicimos, llegamos a este primer diagrama entidad-relación. Vamos a probar ahorita, cuando construyamos el diagrama entidad-relación, qué tanto se nos quedó pareciendo. Entonces, tenemos una tabla aquí importante, que por eso la puse de color azul, que es la tabla del membership. La tabla del membership, ¿qué va a hacer? Nos va a definir los perfiles que tiene el aplicativo. Entonces, vamos a definir por lo menos cuatro perfiles, que son el perfil de aspirante, el perfil de estudiante, el perfil tutor, y también vamos a tener otro perfil por aquí, que es el perfil profesor. A ese perfil profesor agréguele el perfil de administrador. Vamos a crear otro perfil que llame el administrador, que es el encargado como de manejar todo el sistema, y ya luego vamos viendo qué opciones se las dejamos habilitadas nomás a los aspirantes, qué opciones tendrán los tutores, qué opciones tendrán los tutentes, los tutores y docentes. Miremos nuestras tablas. Tenemos una tabla que llamamos aspirante, y la tabla aspirante dijimos que tenía una relación de 1 a 1 opcional con estudiante. Es decir, un estudiante puede ser previamente un aspirante o no puede ser un aspirante. Tenemos un tutor puede o no puede tener, por eso aquí la relación está con el 0 de estudiante. Un tutor puede tener a su cargo varios estudiantes. Y de estas tres tablas vienen relacionadas con la tabla membership, que es la que nos va a servir para manejar los usuarios de forma integral. Por otro lado, aquí tenemos la tabla profesor, y la tabla profesor también está relacionada con el membership, que son los diferentes profesores o instructores que laboran en esta escuela de natación. Ahora, la tabla estudiante le estamos relacionando una relación de unavarios de notas médicas. Yo le puedo colocar notas médicas, incluso aquí nos quedó faltando, porque le colocamos otra tabla llamada tipo nota médica, que esa no figura en este modelo, esa nos dimos cuenta cuando estábamos diseñando el modelo de datos. Tenemos la tabla recinto. Dentro del recinto tenemos una relación de unavario con localidades, y a su vez en una localidad podemos dictar varios cursos. Un curso tiene una relación de muchos a muchos con estudiante. ¿Por qué? Un estudiante puede tomar muchos cursos, y un curso puede ser tomado por muchos estudiantes. Por eso esta tablita que estoy marcando aquí la llamamos la tablita puente. Es la tablita que nos va a servir para relacionar los estudiantes con los cursos. Cada curso también le vamos a matricular un nivel, y aquí nos salió otra tabla que no tenemos aquí en el modelo, que se llama el curso horario, que son los horarios que va a tener ese curso. Ahora, cada que matriculemos un curso, un estudiante, también le vamos a colocar un plan de pagos por ese curso, en el cual con ese va a tener las fechas de pago, y vamos a poder saber fácilmente si el estudiante está atrasado o no está atrasado en sus pagos, y generar los reportes que se deriven de esa naturaleza.
Por otro lado, tenemos por aquí la tabla tipo servicio que nos va a servir para facturar otros servicios, como ventas de tiqueteras o venta de insumos que vendan un snorkel, unas aletas, una pantaloneta de baño, cualquier cosa, la vamos a colocar ahí. Entonces, este es el alcance que le dimos al modelo de datos. De pronto se puede mejorar, en el medida del desarrollo de pronto nos surjan nuevas tablas, pero yo creo que con este modelito de datos estamos cubriendo el 90% de las tablas. Vamos a empezar a implementar este modelo en el SQL Server. Entonces, yo por acá tengo por aquí las tablas, vamos a empezar con ellas. Entonces, empezamos con la tabla estudiantes. Pues yo coloco esto un tantito más pequeñito que quedó demasiado grande. Bueno. Empezamos aquí con la tabla estudiante. Vamos a matricular la tabla estudiante a ver cómo nos va. Entonces, para crear la tabla estudiante, ¿qué vamos a hacer? Van a entrar a su SQL Server. Yo las tablas de esta escuela de natación las voy a crear dentro de la misma base de datos Zulu. No voy a tener otra base de datos. ¿Por qué? Porque yo tengo limitación de número de base de datos en mi hosting y ya me las gasté todas. Entonces más bien voy a meter esas tablas dentro de Zulu. Entonces, si ustedes no tienen la base de datos Zulu creada, ¿qué van a hacer? Simplemente le van a decir clic derecho, aquí donde dice base de datos, le dicen nueva base de datos y muy sencillo. Simplemente van a escribir aquí nombre de la base de datos, Zulu, y aquí le dicen aceptar. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo mi base de datos Zulu. Lo que prefiero hacer es que a todas las tablas dentro de Zulu les voy a crear un prefijo, así como tengo este prefijo BI es para lo de Beyoncé, esta que llamaba Chess para lo de chequeo, EPM fue para una cosa que dice EPM, Pool es todo lo que tiene que ver con la polla, y aquí tenemos, y ya, bueno, y estas son las tablas del membership que son comunes a todas las tablas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a crear mis tablitas. Entonces en tablas, nueva tabla dentro de la base de datos Zulu. Y empecemos a crearla. Entonces, ¿cómo se crea esto? Facilito, vamos a ir mirando lo que copiamos aquí. Entonces empezamos con la base de datos estudiante. ¿Qué campos dijimos que iba a tener mi base de datos? Primer campo, ID estudiante. ID estudiante, vamos a decir que es de tipo, entero y le vamos a marcar la llavecita. Significa que el ID del estudiante va a ser clave primaria. Aparte de que es clave primaria, no se nos puede olvidar, aquí hay una partecita que dice especificación de identidad. Y en especificación de identidad, muy importante que le coloquen sí. ¿Qué significa eso? Que estamos definiendo que ese código estudiante es un código que me va a servir a mí para relacionarlo con las demás tablas. Y es un código que va a ser un consecutivo, va a ser un autonumérico. ¿Listo? Sigamos. Después de la tabla estudiante, voy a cerrar esta que me estorba. Después de la tabla estudiante tenemos un campo que se llama carnet. Y carnet es el número de carnet que asocia a la institución. Entonces simplemente lo que vamos a hacer aquí con la tabla carnet. ¿Sabe qué tabla nos faltó ahí? La tabla aspirante. No la pusimos. Está revisando, miremos aquí el modelo, no hicimos aspirante por ningún lado, más luego la hacemos, no importa. Entonces el carnet vamos a decir que es nvarchar, y yo por lo que vi aquí en los datos que nos habían compartido el cliente, vimos que los carnets eran unos carnets alfanuméricos, que aquí a este momento este tiene 8 caracteres, pongámosle nvarchar de 20 para currarnos en salud, de que no sea muy grande y no le permitamos nulos. Ahorita le creamos un índice para que nos refuerce ese campo y no me permita carnets duplicados. Luego tenemos nombres y apellidos. Vamos a colocar aquí nombres. Vamos a decirle que los nombres son nvarchar de 50. No permitamos nulos. Después sigue aquí apellidos. Apellidos definámoslo también nvarchar de 50, creo que no nos vamos a quedar cortico con un nombre y un apellido de 50 caracteres, es un muy buen espacio. Después vamos a colocar aquí teléfono casa, que vamos a cambiar ese nombre de teléfono casa por teléfono fijo. Vamos a tener aquí el campo teléfono fijo, que este lo vamos a definir un nvarchar,
póngale de 20. Y lo mismo vamos a colocar teléfono celular, que este va a ser un nvarchar de, y cambiémosle ese nombre de teléfono celular más bien a teléfono móvil, porque hoy en día son celulares, pero el día de mañana es otra tecnología, ¿sí o qué? Entonces no casemos el nombre. Es más, hasta la red de Tigo no es celular. ¿Ustedes sabían eso? La red de Tigo utiliza otra tecnología que no es tecnología celular. Sí. Ahora, sigamos acá. Tenemos fecha de nacimiento. Vamos a tener aquí el campo fecha de nacimiento. Este le vamos a decir que es de tipo date. Ojo, hay diferencia. Hay tipo date y tipo date time. En base de datos. Date es solo la fecha, que me parece bien. Fecha de nacimiento, y coloquemos la fecha de nacimiento como un campo obligatorio. Es importante para mí saber la fecha de las personas para controles y todo. Sexo, y sexo vamos a definirlo como un entero, lo vamos a definir como un bit. Entonces podemos decir que 1 es masculino y que 0 es femenino. No tenemos sino 2 estados. Después del sexo tenemos dirección. Dirección, coloquémosle nvarchar. Este sí hagámosle más grandecito. Puede ser nvarchar de 100 para que no quedemos cortitos. La dirección también dejémosla como un campo obligatorio. Después sigue el campo tipo de sangre. Y tipo de sangre es A positivo, AB negativo. Eso con 3 caracteres tenemos. De todas maneras, por seguridad, pongámosle un nvarchar siquiera de 5. A tener ahí unos caractercitos de más, por si de pronto hay un tipo de sangre para ahí bien raro. Tipo de sangre cocodrilo verde. Entonces, para que no nos quede ahí, tipo de sangre. Y después tenemos, ojo, voy a poner aquí quién es el tutor. Ojo, ID tutor. Y este campo ID tutor es entero. Y pongamos lo que permite valores nulos. ¿Por qué permite valores nulos? Porque puede o no puede tener tutor un estudiante. Y por último, vamos a colocar el campo username. Y el campo username siempre lo vamos a definir como un nvarchar de 50 y no le permitimos valores nulos. Ahora, vamos a reforzar esta base de datos. Vamos primero a guardar la tabla. Esta tabla, ¿cómo la vamos a guardar? Le vamos a colocar el prefijo NAT. Y todo lo que tenga que ver con esta base de datos, siempre le vamos a colocar el prefijo NAT, que va a ser de la escuela de natación. Entonces, vamos a decirle NAT y el nombre de la entidad. Entonces le decimos NAT underline estudiante. ¿Listo? NAT estudiante. Esta tabla le vamos a poner NAT estudiante, NAT de natación. Ahora, mira que si le pusimos al ID estudiante, mira Juan, por aquí le decimos especificación de identidad. Mira que al menos yo le había puesto sí. Ahora, ¿cómo reforzamos esta base de datos? Vamos a reforzar que no haya 2 estudiantes con el mismo carnet y que no haya 2 estudiantes con el mismo username. ¿Cómo verificamos eso? Fácil. Simplemente aquí tocamos donde dice administrar claves y índices, este iconito de acá, y ya hay un índice que se llama el primary key NAT estudiante. Si yo quisiera agregar otro índice para reforzar esa clave, vamos a decirle aquí agregar y vamos a decirle en qué columna se va a basar mi nuevo índice. Se va a basar en el campo que diga carnet. Aceptar. ¿Es un índice único? Sí. Y aquí abajito le pongo nombre al índice. Entonces este índice le voy a poner IX NAT estudiante, y yo prefiero dejarle el nombre de la tabla y después colocarle el nombre de los campos. En este caso viene siendo el campo o los campos que correspondan al índice. En este caso le vamos a decir carnet. Cerrar y guardar. Allá le creamos otro índice. Y también vamos a crearle, antes ya tenemos el primary key, que es el estudiante, el ID del estudiante. Y tenemos un índice complementario que se llama NAT estudiante carnet, que es el que me obliga, el que me va a controlar que no haya 2 estudiantes con el mismo carnet. De forma similar vamos a decirle agregar y vamos a crear otro índice, pero esta vez basado en el username. Aceptar, y vamos a decirle que este campo que dice es único, vamos a decirle que sí, y aquí al final le ponemos el nombre.
Entonces el nombre lo vamos a llamar ix nat de estudiante y después le ponemos el nombre del campo. En este caso viene siendo username. Y aquí le decimos ya cerrar y guardamos. Y primer tabla creada. Tenemos la tabla que se llama la tabla estudiante. ¿Sí o qué? Tarán. ¿Ha sido más difícil? Ahora, vamos a crear otra tabla. Entonces aquí ya nos quedó en tablas, ya nos quedó la primera tablita de NAT que se llama NAT estudiante. Voy a decirle diseño para lo siguiente. Como la tabla aspirante es tan parecida, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando la tabla aspirante, simplemente voy a registrar aquí, voy a marcar ahí, le voy a dar control C para crear otra tabla basada en esta. Y le vamos a decir luego tablas, nueva tabla, y pegamos lo que ya hicimos. Entonces nos copia todo eso. Entonces me ahorra mucho tiempo, ¿o no? Esta otra tabla ya no se va a llamar ID estudiante, sino que se va a llamar ID aspirante. Listo, ID aspirante. Y la tabla ID aspirante, ¿qué va a tener? Va a tener, también esta le vamos a marcar la llavecita, ¿por qué? Porque esta va a ser la clave primaria de esta tabla. A la ID aspirante no se nos puede olvidar colocarle aquí donde dice especificación de identidad. Vamos a decirle que sí. ¿Sí o qué? Ahora, el aspirante que tiene, carnet, no tiene carnet todavía. Ese de carnet se lo asignamos cuando sea estudiante, entonces eliminemos esta columna. Apellidos, nombres, teléfono móvil, fecha de nacimiento, sexo, dirección, tipo de sangre. Tutor, no se lo pidamos todavía. Simplemente vamos a eliminar aquí esta tablita de tutor, que simplemente lo vamos a, eso se lo pedimos cuando lo registremos, para que no hacer el registro del aspirante tan complejo, porque si no nos toca pedirle el tutor y otros datos. Entonces dejémoslo ahí. Más bien, cuando la persona se matricule, si es menor de edad, ahí sí le pedimos los datos de su tutor. Ahora, tarán, vamos a reforzar también esta tabla. Entonces primero guardémosla. Entonces le decimos clic en el disquecito y a esta tabla la vamos a llamar NAT aspirante. Aceptar. Y al decirle NAT aspirante, luego de guardarla, vamos a reforzar la tabla. ¿Cómo la reforzamos? Vamos a crearle un índice único al campo username. Entonces, aquí donde dice índices, vamos a crear un nuevo índice. Este nuevo índice está basado en la tabla, en el campo username. Le vamos a decir que el índice es único y vamos a marcarle aquí el nombre del índice. Entonces este se va a llamar ix nat aspirante. Después le ponemos username.